Ahora vamos a comenzar nuestra cuarta charla. Vamos a comenzar a hablar de la conversión, ¿okay? De la conversión religiosa. Primero que todo, antes de meternos en las pantallas y todo esto, quiero hablar de esta palabra conversión. Tenemos una palabra específica en el Nuevo Testamento para hablar de la conversión cristiana. ¿Y cuál es esta palabra? ¿Las buenas nuevas? No, nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento, bueno, es cierto, aunque eso realmente en el Evangelio de Juan, pero de un cambio de dirección, metanoia, y en español, arrepentimiento, sí. Entonces, siempre cuando escuchamos esta palabra, arrepentir, arrepentimiento, estamos hablando de un género de conversión, específicamente de la fe cristiana o del metanarrado cristiano, ¿okay? Aunque sí existe la palabra converso, creo que en Primera de Tesalonicenses, cuando Pablo habla de que ustedes se han convertido de los dioses paganos al Dios verdadero, entonces hasta eso la palabra sí existe en el Nuevo Testamento. Pero pues, ¿de qué estamos hablando? Y esto es sociología ahora. En la sociología de religión, la conversión religiosa tiene que ver con dos cosas. La etimología de la palabra, ¿qué es? Todos hablamos latín. ¿Qué significa converso? Las raíces de la palabra. Sí, las raíces. ¿Cuáles son las raíces de la palabra? Es con en español, no hay. Y versa. ¿Qué es versa? Es voltearse, ¿verdad? Sí, como el reverso, ¿verdad? O sea, una conversa es regresar, es una ubicación nueva. Entonces, por lo tanto, cuando hablamos de la conversión religiosa, estamos hablando de dos cosas. Primero que todo, estamos hablando de voltearse y dejar atrás algo antiguo, que ya se le considera como falso, inauténtico, erróneo, que no satisface, ¿verdad? Es la primera parte. Y después, uno tiene que voltearse hacia algo nuevo. Entonces, no simplemente es dejar una cosa, pero es también coger otra cosa nueva. Hay mucha gente en España que ha dejado la cosa de la religión y no tiene nada en sus manos, ¿verdad? Los vemos todos los días. Pero estamos hablando de la conversión religiosa, no simplemente dejar la religión. Estamos hablando de dejar un credo, una manera de vivir, un metanarrado y coger otro. Entonces, con el Islam y los conversos del Islam al cristianismo, estamos hablando de gente que ha dejado el Islam y se ha acercado a la fe cristiana. En los últimos 40 años hemos visto más conversiones del Islam al cristianismo que en toda la historia anterior desde el nacimiento del Islam. O sea, más conversiones en 40 años que en los más o menos 1200 años anteriores. Entonces estamos viendo algo nuevo, algo muy especial, muy interesante. Voy a compartir con ustedes los puntos principales. Realmente debería de tener una pantalla, un slide para cada punto, pero bueno, no hay. Aquí están todos en la misma pantalla. De 5 puntos diferentes. Cuando nosotros vamos a hablar con los conversos y los preguntamos, ¿por qué has hecho esta decisión? ¿Por qué te has convertido del Islam al cristianismo? Igual que muchos españoles han dejado la religión católica y se quedan sin religión, hay musulmanes que han dejado el Islam y se han quedado sin religión. No estamos hablando de eso ahora. Estamos hablando de gente que ha cambiado de una a la otra. Entonces, ¿cuáles son las razones principales que encontramos cuando hagamos estas encuestas? Pues la primera cosa que atrae al musulmán o a la persona que viene del Islam al cristianismo
es precisamente el amor de Dios, que no tiene condiciones. ¿Se acuerdan? Durante la charla previa dije que Allah tiene la misma personalidad como Mahoma, porque el Islam es la mente, la psicología de Mahoma amplificado para 1.000 millones de personas. Entonces vemos aquí que como Mahoma era un hombre, pues no quiero decir inestable, pero era un hombre errático, que también el Dios del Corán tiene la misma personalidad. Entonces cuando el musulmán escucha que el amor de Dios no tiene condiciones, que Dios ama al malo tanto como al bueno, Dios nos ama cuando somos buenos, pero también cuando somos malos. Dios siempre está dispuesto a recibirnos cuando nos volteamos, o sea, nos arrepentimos, ¿verdad? Y regresamos a Él. Es algo muy impactante para muchos de ellos. Y por supuesto, nuestro Señor tenía una parábola, de sus parábolas más conocidas, sobre el arrepentimiento. ¿De qué estoy hablando? El hijo pródigo, sí. El hijo pródigo, o sea, realmente es como su teología del arrepentimiento ahí en esa parábola. Es una parábola muy buena para leer y para discutir con tus amigos musulmanes. El musulmán no se acostumbra a leer el Corán, analizarlo, entenderlo, interpretarlo y aplicarlo. Eso simple no viene siendo parte del Islam normalmente. ¿Hay musulmanes que lo hacen? Pues unos pocos, sí. Pero no es parte de la vida cotidiana de la comunidad islámica hacer estas cosas. Entonces, para mí me encanta sentarme con mis amigos musulmanes y decir, bueno, una vez dijo Jesús tal, tal, tal y tal. ¿Qué significa? O sea, pero para hacer eso debes de memorizar la parábola. Y si no sabes cada palabra precisamente como lo tradujeron nuestros amigos Reina y Valera, no pasa nada. Pero el caso es que debes de poder comunicar la parábola bien. Olvidaos de Pablo, ¿verdad? Por el momento, quédate con Jesús o con los Salmos. Aquí estamos después de 1900 años y una de las preguntas principales en cuanto al estudio de las escrituras paulinas es: ¿qué significa esta palabra justificarse? Aquí, después de 1900 años, aún estamos hablando de esto. Entonces, si aún nosotros estamos hablando de esto, el musulmán no lo va a poder discernir fácilmente. Y también la forma de enseñar y de charlar, de platicar, que es una palabra que me han dicho que no se usa aquí en España, pero lo voy a usar, de platicar, que tenía Jesús, de contar cuentos y parábolas y hacer preguntas. Es una forma que el musulmán normalmente en sus diferentes culturas que va a sentir cómodo con eso, ¿verdad? Entonces, el amor de Dios sin condiciones. Es muy bueno también siempre cuando estás orando con tu amigo o amiga musulmana. Y se puede hacer esto fácilmente, ¿eh? Muchos de los musulmanes, si dices, ¿puedo orar contigo? Van a decir, no, pues sí, hazlo. O sea, no son como los españoles postcristianos que dicen, ¿vas a orar? No sé, me hace muy incómodo eso, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que yo siempre digo cuando estoy orando con mi amigo musulmán es siempre comienzo, oh Dios, sabemos que tú nos amas mucho, con un amor perfecto. Tú nos amas cuando somos buenos y cuando somos malos. Tú amas a las mujeres y a los hombres. Tú amas a los cristianos, a los judíos, a los musulmanes, a los ateos, a los hindúes, a los budistas. Tú amas a todos. O sea, y lo repito, ¿por qué? Porque para nosotros, y en vuestra iglesia dirán, ay, este hombre está, qué oración más larga, ya lo sabemos. Pero para el musulmán es algo, es una idea nueva para muchos de ellos. Entonces, ¿Es lo mismo que has dicho? Sí, sí. Y podéis usarlo como una fórmula litúrgica, ¿ok? Si queréis. El perdón de los pecados es otro punto. En el Islam nunca sabes, y lo he mencionado antes, pero lo vamos a discutir más.
He mencionado antes que uno nunca sabe si Dios te perdona. Hay una excepción. Hay una manera de morir por la cual sabes que vas a irte directamente al paraíso. Como mártir en el yihad, sí. Pero si no te vas a morir como mártir en el yihad, realmente no sabes. Hay unas cosas que puedes hacer que te puedes asegurarte por un tiempo de que has sido perdonado. Por ejemplo, hacer tu peregrinación o Hajj a Arabia Saudita. La mayoría de los musulmanes dirían que después de completar tu Hajj, si lo has hecho bien, tus pecados quedan todos perdonados. Pero es como una tarjeta de crédito, lo puedes pagar todo, pero después lo vas cargando y vas subiendo lo que tienes que pagar. Algunos musulmanes no tienen problema con esto, porque la teología del pecado, del bien y del mal en el Islam es como la contaduría. Por ejemplo, yo conocí a un joven en Jordania y me invitó a ser musulmán, dije no gracias, y dijo, pues es que es muy bueno, porque mira, tú puedes vivir como quieras durante el año, pero durante Ramadán, el mes santo del ayuno, y después del ayuno de comer mucho más, en el mundo islámico venden más comida durante Ramadán que el resto del año, ¿okay? Porque es cierto que tienes que ayunar desde que sale el sol hasta su ocaso, pero después de eso todos comen, bueno, no todos, pero mucha gente come más. Por lo tanto, durante Ramadán el consumo del alimento sube, no baja. Pero bueno, y estuve hablando con este joven de Jordania y me dijo, mira, es muy bueno porque durante el año tú puedes vivir como quieras, porque todas tus obras buenas durante Ramadán tienen 10 veces el valor que durante el resto del año. Entonces él, con su mente de contaduría, ¿verdad?, había encontrado la manera de placar a Dios, ¿verdad?, de estar bien con Dios. O sea, puede hacer lo que quiere durante el año y después un Ramadán muy religioso, un Ramadán muy devoto y ya. Por supuesto, no todos los musulmanes piensan así, pero algunos sí. En Andalucía pasa algo parecido así. Sí, pasa eso. Yo escucho a algunos hablar de eso, ¿no? ¿Sí? Pero es que en Semana Santa llevo el trono, llevo la Virgen, llevo el santo y ya como que para el resto del año ya te he cubierto todo lo que la palabra. Sí. Bueno, pues seguimos. El perdón de los pecados. En el Islam, como he dicho, nunca sabes si Dios te va a perdonar los pecados, ¿verdad? Pero en el cristianismo tenemos tantos versículos y deberemos de memorizar algunos de esos versículos para poder compartirlos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Un momento. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por ejemplo, sí. ¿Cuál sería el camino para poder crear la conciencia del pecado en el musulmán? Porque ellos no tienen esa necesidad, ellos no piensan que lo que hacen es malo o que es pecado. Sí, mira, en la misionología hablamos de 4 diferentes tipos de cultura y la Biblia tiene ejemplos que se dirigen a estas 4 culturas. La primera es de la inocencia y de la culpabilidad, que es normalmente lo que encontramos en culturas protestantes que vienen de la Reforma Protestante, aún para gente que no vive en una cultura así. Entonces muchas veces en las iglesias protestantes nos preocupamos mucho por esto, estamos siempre hablando de la justificación. Yo estuve hablando con un amigo que era sacerdote de la iglesia ortodoxa en el Medio Oriente y le pregunté, oye, ¿uno es justificado por sus obras o por la fe? Y se puso a pensar y dijo, pues uno puede ser justificado solamente por las obras, solamente por la fe,
pero es mejor ser justificado por la fe con buenas obras. Y dije, no, bueno, ya destruiste toda la reforma protestante, hombre. ¿Por qué? Porque está pensando en una forma cultural totalmente diferente. La pregunta para él no tenía sentido, ¿sí? Porque él viene de una cultura de orgullo y de desgracia, que es diferente a la inocencia y la culpabilidad. Uno puede ser culpable de algo malo, pero si nadie sabe, pues no tiene la desgracia. ¿Ok? Entonces la mayoría de las culturas musulmanas, no todas, pero muchas de ellas, trabajan más que todo sobre este eje, ¿verdad? Que es de honor y desgracia. Y hay muchos versículos en la Biblia que podríamos usar para hablar de esto. Dame algunos que tienen que ver con honor y desgracia. No con si uno es culpable o inocente, pero de honor y desgracia. Escogeos hoy a quienes servir. Hay una porción que dice, ¿no? Escogeos hoy a quien servir, como la vida y la muerte delante de vosotros. Sí, eso es que Josué o Deuteronomio quizás. Sí, sí. Y también estoy pensando a Jesús con la mujer adúltera, ¿verdad? Es culpable, pero Jesús está preocupado si es culpable o no. No, Jesús guarda su honor y restaura su honor en frente de todos. Entonces, si estás con un musulmán, leer esa porción de la Biblia es algo muy bueno. Y tenemos que pensar en cómo comunicar el Evangelio de una manera que puede tocar el corazón de uno. Ahora, has hecho una pregunta muy buena, ¿verdad? Pero hay que comenzar con el evangelismo en el contexto del oyente. Tarde o temprano, si se hace cristiano, está creciendo, tiene que comprender tarde o temprano lo que tiene que ver con inocencia y culpa, ¿verdad? Pero hay dos ejes más. La mayoría de las culturas africanas no son ninguna de estas dos. Estamos hablando de culturas de poder y debilidad, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el Dios verdadero? Pues el Dios poderoso, ¿sí? Y hay muchos cuentos de la historia de la iglesia. Por ejemplo, uno fue, no me acuerdo qué santo era de la edad medieval, y habían los druidas, creo, y tenían su árbol santo, y él fue y derrotó, cortó, tumbó el árbol santo de ellos. ¿Y por qué lo hizo? ¿Para insultarlos? No, para decir, mi Dios es más poderoso que tus dioses. ¿Ok? Entonces, la mayoría de las culturas africanas y algunas de las culturas islámicas, esta es el eje principal, poder y debilidad. ¿Quién tiene poder sobre los espíritus? ¿Quién tiene poder sobre la magia? Porque muchos musulmanes creen en estas cosas, ¿ok? Y se preocupan por estas cosas. Y después hay que añadir un cuarto eje, que es el eje principal para una sociedad posmoderna, poscristiana como España, que es, y aún en la misionología, esta es una cosa nueva. Los tres ejes es algo establecido. Pero este cuarto eje es algo que yo estoy tratando de añadir, que es un eje de propósito o no tener propósito. ¿Cuál es el propósito de mi vida? Hay mucha gente en España que quiere hacer algo que vale la pena con su vida. No quieren simplemente estudiar y trabajar y pagar impuestos y morir. Y están preguntando, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Verdad? Y nosotros vamos a algún chico español, algún joven española. Mira, yo trabajo en la Catedral del Redentor por el Teatro Barceló. Yo salgo de la iglesia y ahí veo las líneas, 100, 200 jóvenes vestidos muy bonitos y bonitas y todo eso, esperando, buscando algo con propósito, algo que va a dar significado a sus vidas.
Ahí lo veo enfrente de mi iglesia. Pero no lo están encontrando. Entonces, necesitan a alguien que les diga, hay un propósito para tu vida. Tú puedes hacer algo con tus capacidades, con tu tiempo, con tu energía, que valga la pena. Tú puedes invertir tu energía en un reino eterno. No un negocio que tú puedes trabajar por esa compañía por 40 años y después dicen, no, pues es que hemos vendido la compañía a una compañía de Corea y estamos cerrando el edificio porque ya el headquarters está en Seoul y bueno, pues que te vaya bien. Porque eso ocurre mucho, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo aquí? Entonces, estos son los ejes culturales. Y la Biblia tiene recursos para compartir un mensaje de vida, de esperanza para personas en los diferentes contextos. Sí. ¿Puedes, por favor, volver a enumerar solamente los 4 ejes? Sí. Inocencia y culpabilidad, honor y desgracia, debilidad y fuerza, propósito, falta de propósito, o significado, falta de significado. Sí. Sí. Otra pregunta, ¿cuál sería el paso más difícil para el musulmán para aceptar a Jesús? El paso más difícil para el musulmán aceptar a Jesús. Sí, es una pregunta muy buena. Normalmente, pues va a ser diferente con diferentes conversos, ¿verdad? Pero normalmente ellos están dejando a su familia. Es lo más difícil para ellos. Están dejando a sus amigos, están dejando a su pueblo. O sea, cuando se hacen cristianos, ellos saben que existe la posibilidad de que nunca van a poder regresar a ver a sus padres y hermanos y hermanas y todo eso. ¿Es siempre así? No es siempre así, pero ocurre bastante. O sea, eso es lo más difícil. Pues realmente está muriendo a su familia, está muriendo a su pueblo. Y después, por eso bueno, eso es para la charla para mañana, entonces vamos a seguir con esto. Muy bien. Habíamos dicho que la conversión no simplemente es voltearse y acogerse a la fe cristiana, pero también rechazar el Islam. Ahora, es interesante con la conversión del Islam al cristianismo. Puede comenzar con el uno o con el otro, ¿verdad? Es como cambiar la marca. La marca de, no sé, papel de baño que compras, ¿verdad? A veces tienes esta marca o marca de coche y dices, ya estoy disgustado, cuesta mucho, no funciona bien, quiero buscar algo nuevo. Y hay muchos musulmanes que piensan eso, ¿verdad? ¿Por qué? Y este es el tercer punto aquí, el disgusto con el Islam. Bueno, es el cuarto punto en la pantalla. Disgusto con el Islam. Muchos musulmanes están viendo al mundo musulmán hoy y diciendo, esto no está bien, esto no está funcionando. Dice el Islam que si seguimos estas reglas de la Sharia, vamos a ser poderosos, vamos a tener dominio sobre los demás, vamos a tener poder económico y poder militar, y vamos a tener poder científico, pero ¿sucede así? No. Los países musulmanes, en cuanto a los derechos humanos, en cuanto a la educación, en cuanto a descubrimientos científicos, son de los peores del mundo. No los peores del mundo, de los peores del mundo. Y el musulmán se pregunta, ¿por qué? Yo oí un cuento de un compañero. Él estaba en New York cuando sucedió lo de septiembre 11. Y él tenía un amigo que era un hombre musulmán muy devoto. Ellos se juntaban y una semana estudiaban la Biblia y la otra semana estudiaban al Corán, ¿verdad? Y así lo hacían. Y es una cosa buena para hacer, ¿verdad? Simplemente porque estás estudiando el Corán no significa que crees lo que dice el Corán, ¿verdad? Entonces vale la pena. Es una cosa muy honorable también para el musulmán. Y también el musulmán, si alguien le pregunta, ¿por qué estás juntándote con ese cristiano para estudiar la Biblia? Él tiene una cosa muy bonita que decir. Bueno, pues estamos estudiando su libro para pues
conocer mejor a su cultura, pero lo bueno es que estamos estudiando el Corán. Este cristiano está estudiando el Corán. Subhanallah wa ta'ala, qué bien. Eso quiere decir, glorificado sea Dios y magnificado. Es una cosa que dicen los musulmanes mucho. Bueno, y es honorable, ¿verdad? O sea, él, con esa respuesta, también estoy estudiando el Corán con él. Eso puede salvar delante de nosotros musulmanes a su sentido de honor y respeto. No queda desgraciado. Bueno, entonces este hombre después de septiembre 11 dijo, yo leí toda la carta de Osama Bin Laden. Él escribió una carta explicando claramente por qué esta operación terrorista era un acto de yihad justificado y completamente legal. Y lo puedes leer en inglés, A Letter to America, Osama Bin Laden, ahí está en Google. Y es una explicación muy coherente y muy bien hecha. Y este hombre musulmán dijo, pues es que yo leí la carta de Osama Bin Laden, porque al principio dije, es imposible que esto sea el Islam. Pero leí su carta a América y realicé que él es correcto. Esto era un acto lícito de yihad. Y por lo tanto, en el futuro, nada más vamos a estudiar tu libro. ¿Ok? Entonces, el disgusto con el Islam. Ahí está la violencia, la ciencia. Muchos de ellos se están preguntando. Dice el Corán que la umma, la comunidad musulmana, es Khair al-Umam, el mejor pueblo del mundo. Esta idea de que todos somos iguales, en el Islam no existe esta idea. En el Islam hay una jerarquía, ¿verdad?, muy clara. Los musulmanes, cristianos y judíos, paganos, hombres, mujeres, ¿verdad? Esta idea de que todos tenemos los mismos derechos es una cosa ridícula desde el punto de vista del Islam. Es una mentira satánica. Bueno, entonces, el disgusto con el Islam. Entonces, algunos de estos musulmanes se van del Islam y se quedan con el ateísmo, agnósticos o deísmo. ¿Saben qué es el deísmo? ¿Qué significa esta palabra? Que existe un Dios que hizo el universo, pero después de la creación no tenemos nada que ver con él, ¿verdad? Entonces no se quedan como ateos, pero bueno, hizo el universo, él no nos escucha, no podemos hablar con él, no nos manda profetas, estamos aquí, eso es todo, ¿verdad? Entonces se van a diferentes lugares, pero los que están buscando, los que aún creen en Dios, la mayoría de ellos sí terminan en las diferentes iglesias cristianas, más que todo en las iglesias carismáticas e evangélicas, pero algunos de ellos sí terminan en las iglesias católicas y ortodoxas. Otro punto principal que atrae a los musulmanes a la fe cristiana, el testimonio de iglesias cristianas. Nosotros tenemos la obligación y el privilegio de no simplemente hablar del amor de Cristo, pero también pues hacer buenas obras, ¿verdad? Y de demostrar en obra el amor de Cristo. Y muchos musulmanes ven a las cosas que hacen los cristianos. Muchos de los refugiados que ahora están en Turquía, que vinieron de Siria, están recibiendo ayuda de cristianos. Y muchos de los cristianos allá no tienen la capacidad legal de decir, estamos haciendo esto en el nombre de Jesucristo. Ahora, si alguien les pregunta por qué están haciendo esto, lo pueden contestar. Pero no tienen el derecho de repartir nada, pero aún lo están haciendo. Y aún así, con estas limitaciones legales, está dando fruto ese ministerio, estos actos de amor. Cuando estuvimos en Amán, el vicario de la iglesia del Redentor allá, era un hombre inglés. Para la congregación teníamos una congregación árabe, una congregación internacional, era inglés para la congregación internacional, y él vio muchos refugiados de Irak que estaban viniendo a Jordania en esos días. Entonces él fue y compró cosas básicas, unas cobijas, aceite, té, arroz, bueno, voy a decir frijoles, no voy a decir alubias porque puedo decir frijoles, ¿no?
Bueno, cosas así básicas, y los llevó a las diferentes familias. La mayoría de ellas eran musulmanas, por supuesto. Había un hombre viejo ya, y dijo: venimos a Jordania, un país que es 97% musulmán, y los musulmanes nos dicen que vayamos, pero tú, los cristianos, nos ayudan. Y este hombre dice: pues es que yo no sé nada de tu religión, pero yo y mi familia nos haremos cristianos. Bueno, no es suficiente, debe de venir algo más después de eso. Pero ¿qué le impactó a este hombre? ¿Era leer C.S. Lewis o algo así, o Josh McDowell o algo así? No. Era ver la película Jesus. Es una película muy buena, pero no, era simplemente el amor de Cristo demostrado por su iglesia. Y esto es algo poderoso. Otro punto principal que vemos es la personalidad de Jesucristo. Muchas veces olvidamos esto porque estamos tan acostumbrados a leer los evangelios, pero si regresamos a los evangelios vemos una personalidad muy única, y una personalidad que es muy diferente a la personalidad de Mahoma. El gran poeta T.S. Eliot dijo que Jesús era duro cuando nosotros seríamos suaves, y era suave cuando seríamos nosotros duros. O sea, con la gente poderosa, con dinero y con autoridad, donde nosotros seríamos: sí señor, no señor. Jesús no era así. Pero con la gente que realmente no tenía recursos, no tenía poder, no tenía autoridad, él se demostraba como un hombre muy, muy generoso con su tiempo y sus capacidades. Entonces es algo que llama la atención de muchos de los musulmanes. También las interacciones de Jesús con las mujeres es algo que capta la atención de mucha gente. Mi mentor, cuando estábamos aprendiendo el árabe hace muchos años, el reverendo Mateo, él a veces preguntaba a las mujeres musulmanas que tenían hijas: bueno, si tuvieras que escoger entre dejar a tu hija con el profeta Mahoma o el profeta Isa, o sea Jesús, ¿quién escogerías? Es una pregunta. Sí. Sí, yo he conocido a uno que dijo como testimonio de conversión una razón muy curiosa. Dijo que él se enfadó mucho porque se puso a pensar en todas esas vírgenes en el paraíso, y dijo: pero si podía ser mi madre, mi hermana. Sí. No puede ser, es una barbaridad. Y eso es lo que empezó su camino de conversión por ahí. Sí, muy bien. El Islam hecho por los hombres, para los hombres. Sí. Sí. Para las mujeres no hay nada, ¿no? Es una pregunta difícil, porque ahora estamos viendo algunas mujeres activas en el yihad, hasta con las operaciones de las bombas de suicidio. Y existe la pregunta, y algunas de ellas hacen la pregunta: ¿y yo cómo me va a ir en el paraíso? Y pues del Corán mismo no hay una respuesta fija, aunque normalmente los imames dicen: bueno, pues es que tú vas a ser la mujer principal en la tienda, la casa de tu marido, entonces vas a tener autoridad sobre todos los demás. Pero aún así la respuesta no satisface, ¿verdad? Entonces, pues estas son algunas de las cosas principales que encontramos. Otras cosas que vemos, muchos dicen que han tenido algún sueño, alguna visión. Otros mencionan que ha habido alguna oración que ha sido contestada milagrosamente. Otros hablan del poder, de la capacidad de la fe cristiana para contestar preguntas que el Islam no quiso contestar o no tenía la capacidad de contestar. Entonces, estas son diferentes opciones. Muy bien, y aquí tenemos una gráfica que nos demuestra un poco sobre el crecimiento del número de conversos desde el año 1960, y esto es el promedio, pensamos, y ahora estamos viendo 10 millones de conversos en todo el mundo. Bueno, de hecho, aunque esto es de 2010. Esta gráfica viene de
un artículo que publiqué con Patrick Johnston y es de los artículos más buscados en toda academia porque vamos país por país estimando cuántos creyentes ex-musulmanes hay en cada país del mundo. Es el único proyecto que ha tratado de hacer eso hasta hoy en día. Pasos prácticos. Relación es más importante que apologética. Estuve hablando con un pastor muy sabio en Turquía y le pregunté cuál es el rol de la apologética en la evangelización de los musulmanes. Y él dijo una cosa que me parece una respuesta muy buena y que también apoya mi propia experiencia, es esta. Mira, la apologética, saber algo básico de la apologética para los musulmanes es bueno. Porque poder contestar alguna pregunta, o sea, ¿qué significa la Trinidad? Hermanos y hermanas, 99.9% de los cristianos en España no pueden contestar esa pregunta. ¿Verdad? Y hasta he conocido pastores y he preguntado qué precisamente es la doctrina de la Trinidad. Dice, pues hay un Dios en 3 personas. ¿Qué significa persona? Porque normalmente persona significa 3 individuos. Entonces estás diciendo, o sea, lo que oye la persona hoy en España, que no sabe el significado de la palabra latina persona y del segundo siglo, escucha persona y piensa individuos. ¿Es lo que estás diciendo? Bueno, creo que no. Entonces, ¿qué estás diciendo? Hasta pastores no pueden contestar la pregunta. Es una desgracia. Yo tenía una maestría en teología. Me fui al Medio Oriente. Había estudiado mucho. Y tenía que reencontrar la doctrina de la Trinidad. Entonces, vale la pena poder dar algunas respuestas prácticas. ¿Cuál es la doctrina de la Trinidad? ¿Cómo es que decimos que Dios puede tener un hijo? ¿Okay? ¿Cómo es que alguien puede morir en lugar de otra persona? Normalmente, si vamos al tribunal hoy y tú cometes algún crimen, tú te vas al cárcel. Uno no puede decir, no pasa nada, yo voy al cárcel en su lugar. El juez va a decir, bueno, pues es muy generoso, pero así no funciona la justicia. Pero nosotros estamos diciendo que alguien puede pagar por el pecado de otra persona y normalmente en las sociedades humanas eso no es cierto. Pero nuestra entera religión se basa en la idea de que así es. Pues tenemos que contestar, ¿verdad? Tenemos que tener una respuesta. Podríamos hacer una charla entera sobre la apologética. Vale. Bueno, ya tengo mis charlas para mañana, pero regreso a mi casa a ver. De acuerdo. Pero vamos a ver. Entonces, hacer preguntas. Bueno, la primera, la relación es más importante que apologética. Entonces, saber algo de la apologética es bueno y vale la pena porque puedes demostrar a tu amigo musulmán que eres un ser humano que piensa. ¿Ok? No significa que tu amigo musulmán va a decir, ay, bueno, pues ya creo en la Santa Trinidad, ¿verdad? Pero va a decir, bueno, es una persona que está pensando, es una persona inteligente. Pero aún así es la relación personal y la relación comunal con una iglesia, con un grupo de creyentes, un grupo de cristianos, que realmente es lo que hemos visto que transforma la cosmovisión de una persona. Otro punto. Quiero que todos comenzáis a orar cada día. Dios, dame un amigo musulmán. Esta es mi grande oración litúrgica, ¿verdad? Dios, dame un amigo musulmán. Algunas personas me dicen, pues es que me gustaría conocer a algún musulmán. ¿Cómo lo hago? Bueno, estamos en una ciudad donde hay muchos musulmanes. Es simplemente cosa de formar alguna relación y pídele a Dios. No vas a tener que orar esta oración mucho tiempo antes de que vas a conocer a alguien y poder comenzar esa relación. Otra pregunta que me gusta hacer, lo he mencionado antes, ¿sabes si Dios te va a perdonar? Es una pregunta muy buena para comenzar una conversación.
Para vosotros, ¿qué significa misericordia? ¿Qué significa la palabra misericordia? O también no puede ser, ¿qué significa la palabra gracia? Aunque misericordia es mejor. Jesús habla mucho de misericordia. Jesús no habla de la gracia nunca en los 4 evangelios. ¿Sabían esto, verdad? Sí. ¿Qué significa esta parábola, este dicho del evangelio? Los primeros serán los últimos serán los primeros. ¿Qué significa? No son los sanos que necesitan el doctor, sino los enfermos, o bueno, como dicen Reina Valera, no sé. ¿Qué significa? Es algo genial. Para los musulmanes es algo muy interesante, porque otra vez, hasta los que han memorizado todo el Corán nunca han pensado qué significa. La lema de los hermanos musulmanes, del Ikhwan al-Muslimin en Egipto, es Samana wa Atana. Es árabe y significa escuchar, oímos y obedecemos. Pero para los cristianos, oímos, pensamos, reflejamos, oramos, investigamos, conversamos. Ojalá al fin del día vamos a obedecer, ¿verdad? ¿Nos dividimos? Nos peleamos. Sí. ¿Creamos una nueva denominación? Sí, eso sí es cierto. ¿Y si acaso? Bueno, vamos a orar ahora. Es un punto muy práctico. No digas, bueno, estaré orando por ti. ¿Por qué? ¿Por qué vas a estar orando por él o por ella cuando puedes orar por él o por ella ahí? Dile, quiero orar por ti ahora, ¿está bien? Y 99% del tiempo va a decir, sí. No tiene que ser una grande oración teológica. Ora a Dios, oh Dios, ¿ok? Muchas veces los evangélicos no saben si están hablando con el Padre o el Espíritu, o que si Jesús es el Padre, porque vamos intercambiando incorrectamente, es una desgracia, ¿ok? No debe de ser así, oh Dios, te damos gracias, Jesús, por... ¿Ok? ¿Qué está pasando aquí? Dios, oh Padre, ¿qué dijo el Señor? Ellos dijeron, enséñanos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos. Si no sabes cómo comenzar la oración, ahí estás. Padre nuestro que estás en los cielos. Te doy gracias por mi amigo, por mi amiga. Ella está enferma. Pido que mandes a tu Espíritu para sanarla y para que esté bien. Guíanos en tu luz eterna. Amén. Algo así, sencillo y breve. ¿Ok? Una vez estuve en Jordania. Estuve con un amigo que estaba investigando Jesús. Quizás era creyente, pero no quería decir que era creyente porque ya lo iban a meter en el cárcel si lo decía. Y lo vi en la calle una vez y le dije, bueno, pues debemos de orar. Y dijo, pues es que no tengo tiempo para ir a la iglesia. Y dije, no, pues hay una oración ceremonial en la iglesia, pero no, podemos orar aquí. En árabe hay 2 palabras diferentes para los diferentes tipos de oración, pero no lo sabía en ese entonces. Y dije, vamos a orar aquí. Y dije, oh Dios, te doy gracias por mi amigo, pedimos de ti la sabiduría para conocerte más y más cada día. Amén. Una oración muy sencilla. Y él dijo, bien, esta es la oración. Oh Dios, te damos gracias por este día y pedimos tu sabiduría para que te conozcamos más y más cada día. Amén. Y dije, bueno, está bien, la oración en sí está bien, y si tú quieres repetir esa oración pidiendo sabiduría, está bien. Pero el caso es que él imaginaba que yo le estaba enseñando una oración para recitar, ¿verdad? Vamos a hablar más de esto mañana cuando hablamos del cuidado pastoral para los creyentes que vienen del Islam. Porque, bueno, mañana. Vamos a orar ahora usando el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es algo muy poderoso, es algo muy bueno. Y el hecho de que viene de la boca de Jesucristo, del profeta Jesús, le da como una autoridad más. Y también el hecho de llamar a Dios Padre es algo que los musulmanes no pueden hacer, porque dicen, pues es que hablarle a Dios como Padre, eso implica que tenemos una relación muy cercana y muy íntima, que es precisamente lo que estamos alegando. Pero el musulmán no lo puede hacer. El musulmán nunca le puede hablar a Dios sino como Rab, o sea, Señor, amo, ¿verdad? El maestro. Somos nosotros sus esclavos y Él es nuestro amo. Porque somos hechos para conocer su poder y alabarlo en santo temor.
Entonces, estas son unas cosas muy prácticas que recomiendo a ustedes para su ministerio entre los musulmanes. Vamos a hablar brevemente de algunos movimientos. Desde los años 60 hemos visto algunos movimientos bastante grandes del Islam al cristianismo y voy a compartir con vosotros 4 de ellos, 4 principales movimientos. En España no hemos visto un movimiento. Debemos de orar para que haya un movimiento en España y en toda Europa. Si los derechos humanos van a sobrevivir más de 100 años en Europa, tiene que ver con un movimiento, tiene que ver una familia de movimientos del Islam al cristianismo, porque el Islam y los derechos humanos no tienen nada que ver el uno con el otro. Los derechos humanos se basan en el hecho de que el hombre es creado a la imagen de Dios, pero en Islam esto no existe. No hemos sido hechos en la imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Los movimientos. Estamos hablando no de una conversión aquí o allá, sino movimientos, ¿verdad? Es un grupo de personas con una ideología común que intentan juntos alcanzar ciertos objetivos generales. De eso estamos hablando. La diferencia entre Jan Hus y Martin Luther. ¿Cuál era la diferencia teológica entre estos dos hombres? Pues casi no había. Teológicamente, Jan Hus y Martín Lutero tenían la misma teología, pero ¿cuál era la diferencia? En los días de Jan Hus no había la prensa, entonces no podía publicar sus ideas, entonces no había movimiento, ¿verdad? Con Martín Lutero había la prensa y había gente que quería compartir sus enseñanzas, sus preguntas, y comenzó un movimiento. Entonces es la diferencia que estamos hablando aquí. Indonesia. En los 60 y los 70 comenzó el primer movimiento grande en el mundo del Islam al cristianismo del siglo XX. Han habido movimientos en el pasado, ¿verdad? En siglos pasados, pero realmente en la edad moderna estamos hablando de Indonesia como el comienzo de los movimientos. Estamos hablando de 2 millones de conversos. Y esto viene de la isla de Java, y esto lo que pasó es que había un cambio político entre los musulmanes religiosos, wahhabi, y los comunistas. Y habían grupos de musulmanes que eran practicando un islam muy folclórico, un islam muy sincretista en las montañas. Y ellos tenían que registrarse como alguna religión específica. Y algunos de ellos no estaban contentos ni con el Islam estricto de los wahhabí, pero tenían que encontrar alguna religión. Entonces el motivo aquí es un cambio político. Y muchos de ellos, porque tenían la obligación de registrarse con alguna religión, se fueron a las iglesias cristianas. Podríamos meternos mucho más profundamente en esto, pero simplemente quiero dar un bosquejo. Algeria. En 1990 estamos hablando de 40, o es Argelia, ¿verdad? En español. Argelia, ahí está. Estamos hablando de que 10, 20 creyentes, 30 creyentes en 1990. Hubo un avivamiento entre ellos, de oración, ministerio entre los estudiantes, pero uno de los elementos claves era la Biblia en Tamazigh. Tamazigh es el idioma original de los berber de allá. Los musulmanes siempre decían, tienen que hablar árabe, tienen que orar en árabe, tienen que dar nombres árabes a sus hijos, pero vinieron los cristianos y dijeron, no, Dios, el Dios que nosotros conocemos, el Dios de Jesucristo, aprecia a tu cultura y tu idioma y tus costumbres. Entonces puedes orar y predicar y escribir poemas y canciones en Tamazigh, y de hecho tenemos el Nuevo Testamento aquí en tu idioma. Entonces para ellos el cristianismo era una forma, una liberación cultural. Ahora tiene que ser más que eso, ¿verdad? Pero
era parte de lo que causó, de lo que permitió que se llevara a cabo este crecimiento. Hoy en día en Argelia estamos hablando entre 40 y 60 mil creyentes. Entonces, un respeto para la cultura. Irán. Las iglesias de Irán son una de las iglesias que están creciendo más rápidamente en todo el mundo hoy. La comunidad de Irán está creciendo rápidamente. Aquí tenemos el ayatollah. Sí. Pues, ¿qué pasó? Estaba el ayatollah en su villa en Francia, en París, y estaba diseminando sus enseñanzas y sus sermones a través de una tecnología anciana que se llama el cassette, ¿verdad? En Irán. No sé si alguno de vosotros habéis visto una de estas cosas en el Museo de Historia Natural de España, pero existía. Sí. Y estaba diseminando sus enseñanzas y estaba haciendo promesas muy grandes. Ay, para los comunistas, nosotros no somos como los capitalistas. A nosotros el Islam, una república islámica, valora a los pobres. Y para las mujeres no hay problema porque nosotros no somos como los occidentales que quieren que las mujeres anden ahí como prostitutas, vestidas sin ropa casi. Nosotros guardamos el honor de las mujeres. Y todo esto era una retórica muy atractiva. ¿Y qué pasó? Tuvo éxito. Llegó en 1979, votó al rey, el Shah, y tomó poder. ¿Y resultó bien? ¿Cumplió sus promesas? No. Y mucha de la gente de Irán, los que estaban adentro del país y también los que estaban afuera del país, pero que ya no podían regresar porque estaban con el Shah, ¿verdad? Eran becados del Shah o gente que eran oficiales del gobierno del Shah, no podían regresar a Irán. Y muchos de ellos vieron cómo era el éxito del Islam. Y el Islam es como una moneda, ¿verdad? Que tiene dos caras. El gobierno y la religión. Pero una moneda, si se le quita a un lado, no vale nada. No es que vale la mitad de lo que antes valía, ¿verdad? Ya no tiene valor para nada. Y mucha gente comenzó a preguntarse, bueno, pues si esto de la política de Islam obviamente no funciona, pues debo de preguntarme estas cosas espirituales, trascendentales del Islam, pues probablemente tampoco funcionan. Y hemos visto, yo creo que por el mínimo 100,000 conversiones, probablemente mucho más. Sí. Y había un liderazgo visionario. ¿Tenemos a alguien de las asambleas de Dios aquí? Asambleas de Dios. Alguien tiene que representar las asambleas de Dios, ¿no? Oh. Jacob Sepian, un gran obispo mártir. Él, bueno, se ve por su nombre que él era armenio, ¿verdad? No era perso en cuanto a su grupo étnico. Pero él dijo, vamos a tener nuestra adoración, nuestros cultos en farsi, no en armenio. ¿Por qué? Para que así los que visitan nuestras iglesias, que son musulmanes, puedan atender, puedan entender qué estamos haciendo y qué estamos diciendo. Antes los cristianos estaban como en un gueto, o sea, tenían sus libros y sus cultos en un idioma que nadie entre los musulmanes hablaba. Pero él dijo, no, lo vamos a cambiar. Y lo cambió y murió. Por eso, lo mataron. Conclusión. Bueno, y con eso terminamos. Hay tres categorías claves que podemos correlacionar con el aumento en las conversiones del Islam al cristianismo. O sea, tres categorías. Si estamos preguntando por qué es que está sucediendo que hayan movimientos del Islam al cristianismo después del 1960, cuando en los 12 siglos anteriores casi no habían, para nada. Y ahora estamos viendo decenas y decenas de estos movimientos. Podemos identificar esas tres categorías, no como causas, pero como características de un mundo donde puede suceder.
las cosas trascendentes. Estamos hablando de la oración, de las visiones, de sueños de Jesús o Juan Bautista o María o alguno de los ángeles. Estos sueños vienen en muchas formas diferentes. De la globalización. Tenemos un mundo plano. ¿Se acuerdan de este libro? The Earth is Flat. La Tierra es plana o el mundo es plano. ¿Verdad? ¿Qué significa eso? Que estamos en una época donde la comunicación de información y de personas y de bienes es más rápido que nunca jamás en la historia, y parte de esta comunicación es el Evangelio. O sea, hoy uno en Meca, la ciudad de Meca, en Arabia Saudita, puede ver por satélite muchos canales de televisión cristianas en árabe. Eso antes era imposible, ¿verdad? Y también misionológicos. El mundo cristiano se ha despertado a la realidad del Islam. Por muchos siglos dijimos, pues es difícil, pero ahí están en sus desiertos con sus camellos y sus tiendas y ya. Pero ya estamos viendo que, como dije ayer, nosotros no fuimos a ellos, entonces Dios los está trayendo a nosotros. Entonces podríamos hablar mucho de estas tres categorías que son muy importantes, pero por el momento con esto nos quedamos. Gracias.